¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día nos volvemos a encontrar después de algunas semanas y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que es importante para nosotros. Vamos a ver el tema titulado El Padre que sí sabe serlo. ¿Sabes? Hace unos años encontré un artículo en una revista que decía lo que los hijos piensan de los padres. Decía esa revista que cuando un niño tiene 5 años piensa que su padre es el mejor padre del mundo. A los 10 años el hijo piensa que el padre es un genio. A los 15 años el hijo dice, mi padre no es tan genial como yo pensaba. A los 20 años los hijos dicen, mi padre vive en el siglo pasado. A los 25 dicen, mi padre tiene razón, pero no en todo. A los 30 años ellos dicen, mi padre ya no se le puede consultar. A los 40 años llega el hijo y dice, vaya, sí, los consejos de mi padre eran buenos. A los 50, cuando el hijo cumple 50 años y ya no estamos nosotros, ellos dicen, cuánta falta me hacen los consejos de mi viejo. Así es. Hoy día vamos a estudiar, repito, el tema, el Padre que sí sabe serlo. Pero como es nuestra costumbre, como te decía antes y te digo ahora, vamos a inclinar el corazón y la cabeza para orar. Vamos a orar. Querido Padre, venimos a tu presencia para pedir tu dirección en el estudio de tu santa palabra. Tu imagen como Padre Celestial depende mucho de la imagen que los padres damos, pero generalmente los padres somos severos, a veces somos drásticos. Hay padres que son hasta crueles, intransigentes, incomprensibles. Y el enemigo ha hecho que esa imagen sea la que todos tengamos acerca de ti. Vamos a estudiar tu palabra y que tu palabra nos describa cómo eres tú para con nosotros como Padre y que también nos dé el desafío de ser padres como tú. Acompáñanos en este estudio, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Características que identifican a un padre cristiano. En la Biblia vamos a estudiar los capítulos 1 al 3 de Génesis, pero no todos completos, es decir, sino porciones. Por ejemplo, vamos a estudiar el capítulo 1, el verso 1. ¿Recuerda lo que dice la palabra de Dios? Dice, en el principio creó Dios. Es decir, que Dios es el que origina la vida. La materia viene a la existencia porque Dios lo creó. Aunque no vamos a tocar ese tema de la creación, estoy tratando de decirte que en el principio Dios, el Padre cristiano, pone en primer lugar a Dios y hace que en el hogar, tanto la esposa como los hijos y todos los que están en el hogar, consideren a Dios como lo primero, lo mejor y lo ideal. En segundo lugar, el verso también nos dice lo siguiente, pero recuerda algo, el padre cristiano tiene como primera característica poner a Dios en primer lugar. El verso bíblico, en el capítulo 1, el verso 26, el Señor dice lo siguiente, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. Y en el capítulo 2, el verso 7, el Señor dice, Jehová Dios formó del polvo de la tierra al hombre e insufló aliento de vida en su nariz. Fíjense estas dos características. Todo lo que Dios había creado había surgido a la vida solamente con el poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz, sepárense las aguas. También dijo, surjan las plantas. Y todas surgieron. Que aparezca la lumbrera mayor y la menor. Así, cada cosa fue surgiendo por el poder de su palabra. Pero ¿sabes algo? Cuando creó al hombre, no fue así. Con sus manos, Dios plasmó lo que ya tenía en su mente y en su corazón. Formó un muñeco de barro, del polvo de la tierra. Y cuando lo hubo terminado, se acercó al hombre, lo cogió de la cabeza, medio que lo inclinó y sopló. Y esa energía que entró por la nariz del hombre fue hasta el cerebro.
electricidad, y todo comenzó a funcionar. El cerebro mandó la orden para que músculos, tejidos, nervios y órganos se pusieran en funcionamiento. Y el hombre se levantó. Y lo primero que vio fue a Dios. Y Dios lo tomó del brazo y del hombro y caminó con el hombre. El hombre tiene algo de Dios, su imagen y su semejanza. Dios nos ha transmitido su amor, su bondad y su misericordia. Recuerda, tú eres especial para Dios. Y como padre, la segunda característica es que tú ames a tus hijos. Padre no es el que trae hijos, no es el que solamente trae dinero para la casa, es aquel que dedica su tiempo en forjar el carácter de su hijo. Y sabes más, procura que su hijo ame a Dios, porque la primera característica que dijimos fue, ama a Dios y primero es Dios. Ahora el padre ama a su hijo, lo protege y le prepara un ambiente adecuado para que él pueda desarrollarse plenamente. La tercera característica que encontramos en la palabra de Dios está allí, en el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, la tercera característica es que el Padre da el ejemplo en cuanto al orden y delega responsabilidades. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hace Dios? Comienza a ordenar. El padre tiene que ser un ejemplo en el orden. No puede llegar a casa y sin saludar. No puede salir de casa sin despedirse. No puede dejar la ropa por cualquier lugar. Hay un tacho para la ropa sucia. Hay un lugar para colocar la ropa limpia. El padre da el ejemplo. Recuerda algo. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos. Ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces tienes que recordar que eso es importante. También en la palabra de Dios se nos presenta que el Señor en el capítulo 1, el verso 26, dijo que el hombre tenga potestad sobre toda la creación. Y en el capítulo 2, el verso 15, el Señor lo puso, es decir, a Adán, en el huerto para que labrara la tierra. Es decir, el hombre recién creado tenía responsabilidades. Tus hijos tienen que tener responsabilidades. No es que es muy pequeñito, por lo tanto no debe hacer nada. No, desde pequeño se forja el carácter de los hijos. Si hasta los 6 años has impreso en su mente y su corazón principios y valores cristianos y correctos, tus hijos van a marchar sobre ese camino. Que tus hijos aprendan a colocar sus juguetes en su lugar. Que aprendan a tender su cama. Que cuando entren a casa saluden. Se encuentran con una persona adulta, que también salude. Es decir, la tercera característica que hemos visto es que el padre enseña el orden y sabe delegar responsabilidades. La cuarta característica del padre cristiano se encuentra también en la Biblia, en el capítulo 1, el verso 29 de Génesis. La palabra de Dios dice así: después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla. Y sigue añadiendo, así como de todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podrás comer. Es decir, que la cuarta característica del padre cristiano es que marca el estilo de vida de los hijos. En su alimentación, en su vestimenta, en su conducirse, en su hablar y en lo que va a mirar. Recuerda algo que es importante. En la palabra de Dios, tanto en 1 Corintios 3:16 como 10:31, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo que comemos, lo que bebemos y todo lo demás que hacemos debe ser para gloria y honra de Dios. Por ejemplo, en un cumpleaños, ¿qué presentamos en la mesa para que coman los niños? Te voy a decir, chocolate, chisito, papita frita, gaseosa, gelatina. Dime, ¿eso es alimento? Ahora que no podemos escapar de esta pandemia, nos
están diciendo constantemente los especialistas que nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas, se van a fortalecer con alimento verdadero, no comida chatarra. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en la televisión? ¿Cómo se comportan? Tienes que recordar que es importante que tú, con la autoridad que tienes, marques el camino de tus hijos. Yo no te digo que pienses por tus hijos. Va a haber el momento en el cual ellos van a decidir qué color de ropa usar, qué modelo de zapato. Eso hay que respetarlo. Pero tú has sido puesto para marcar el estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, como cristianos, está enmarcado en la palabra de Dios. Ya sabes, hay que marcar el estilo de vida de nuestros hijos. En quinto lugar, tenemos que recordar que en el capítulo 2 de Génesis, el verso 2 y el verso 3, dice lo siguiente: en el séptimo día Dios concluyó la obra que hizo y reposó en el séptimo día, nuestro Dios, de toda la obra que había hecho. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate, el hombre ha sido creado el viernes de tarde, empezaba el sábado porque empezaba la puesta del sol, y Dios se quedó con el hombre, conversó con el hombre, lo llevó del hombro, le mostró todo lo que había creado para él y le dijo: vas a ponerle nombre a los animales, a las aves, a los peces, a las plantas. Tuvo una tarea, recuerda lo que dijimos hace un rato. El padre cristiano delega responsabilidades y aquí vemos el ejemplo de parte de Dios. Pero también recuerda lo siguiente: Dios separó tiempo para estar con su hijo. La pregunta más importante que tu hijo te va a hacer y que tú no puedes eludir, porque sí o sí debes responder, no es sobre sexualidad o sobre la profesión que va a tener. No, yo pensaba así, pero al estudiar la Biblia me percaté de que la pregunta más importante que tu hijo te va a hacer es: papá, quiero hablar contigo, ¿tienes tiempo para mí? Generalmente decimos no, más luego. Eso fractura la relación padre e hijo. Sí o sí, tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo y decirle: hijo, te voy a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos no quieren lo que nosotros le damos. Ellos nos quieren a nosotros. Y Dios dejó todo el universo para dedicarse a Adán todo ese santo sábado. Por lo tanto, tienes que recordar que la quinta característica de un padre cristiano ideal es: sabe dedicar tiempo a su familia. Y no solamente tiempo de calidad, sino calidad con cantidad. Recuerda, habla a tus hijos mirándole a los ojos. Repite de vez en cuando lo que él te dice. Hazle preguntas sobre lo que él te está hablando. El padre ideal ya tiene esas características. La sexta característica es que establece principios de autoridad y de convivencia. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, como vimos hace un rato, conversaba con el hombre, le enseñó todo: árboles de manzano, de banano, de ciruelas, de paltas, todo le enseñó. Y le dijo: mira, todo puede ser para ti menos eso. Eso indicaba un principio de autoridad, no de mezquindad. El hombre tenía que obedecer lo que su creador le había indicado. Hoy día nos damos cuenta que los hijos nos mandan a nosotros. Hoy día el hijo entra a la hora que quiere y se va a la hora que quiere. Anda con quien quiere
y va a hacer lo que a él se le ocurra. Momento, el padre cristiano es el que pone las normas y tiene la autoridad en la casa. A esta hora saliste, a esta hora vuelves. Eso es lo que hay que hacer. Hijo, esas palabras que estás pronunciando no son las correctas. Eso que te has encontrado en la calle, ¿no será que le quitaste a alguien? Tienes que conversar con tu hijo, marcar los pasos. Hay padres que se alegran cuando los hijos traen cosas ajenas. Dicen, mi hijo es suertudo, nació bendecido, todo se encuentra. No, apreciado amigo. Tú eres un padre que marca la autoridad y las normas de convivencia. Porque mientras que los hijos estén en nuestro hogar, tienen que obedecernos. Ya sabes, vamos por la séptima. La séptima dice lo siguiente. En Génesis capítulo 2, el verso 18, la palabra de Dios dice así. Después dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa eso? Que el padre cristiano, el padre ideal, comparte responsabilidad con la esposa en los quehaceres del hogar, en la educación de los hijos. Él no se aparta de esta responsabilidad. ¿Sabes? La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, Efesios capítulo 5. Y yo te pregunto, si el hombre es cabeza del hogar, ¿la mujer qué parte es? ¿Qué parte es la mujer? No es el corazón, no son los pulmones, no es los brazos, no es las piernas. ¿Sabes qué parte es? Es el cuello. Por dos razones básicas. Porque el cuello sostiene a la cabeza. La mujer ha sido puesta para ayudar al hombre en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad, cuando hay crisis. Y también ha sido puesta como cuello porque sujeta al hombre, sujeta a la cabeza. Nosotros como hombres soñamos un sinfín de cosas, queremos hacer una cosa, otra cosa, y nos dejamos llevar por la emoción muchas veces. Y allí viene la esposa cuando te pone en la tierra y te dice, mira, esto me parece que no es así. Piensa de otra manera o recapacita. Recuerda, Dios puso a la mujer como tu ayuda idónea. Por lo tanto, las responsabilidades como la autoridad conjuntamente con la esposa. Y una cosita más que es importante, no se contradigan. Si tú dijiste una cosa, que tu esposa la respete. Si tu esposa dijo esto, tú respétalo. Porque los hijos son manipuladores muchas veces. Se pegan al que les dice sí y se apartan del que les dice no. Y allí hay un favoritismo de los hijos para con los padres y a veces de los padres para con los hijos. Por eso tienes que tener cuidado. Recuerda, comparte la autoridad con tu esposa. En octavo lugar, la octava característica la encontramos en el capítulo 3, los versos del 1 al 7. Y allí encontramos algo que es especial. Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios. Pero recuerda, Dios se acerca, Dios los busca, porque Dios mantiene el diálogo, le gusta conversar. Y cuando encuentra al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, dice Adán, Eva, ¿dónde están? Y tanto insistió que ellos dicen, Señor, nos escondimos. ¿Y por qué te has escondido? Hijo, ¿por qué te has escondido? Es que tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? Es que mi mujer Eva me dio a comer un fruto. ¿Que me desobedecieron? Dime, ¿Dios gritó? No gritó. ¿Agarró el látigo y los castigó? Tampoco. Conversó con ellos. Es decir, que la característica octava de un padre cristiano es que trata con amor, comprensión y respeta el libre albedrío de los hijos, aunque a veces se equivoquen. Dios no les impidió pecar. No porque Dios sea descuidado, sino porque Él les dio confianza, le manifestó confianza en ellos. Ya te instruí, ya te enseñé, ahora dejo que tú vayas para el mundo y transites de acuerdo a lo que te he enseñado. El padre cristiano trata con amor, con comprensión y respeta la libertad de sus hijos. Pero hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta también.
Cuando tu hijo se equivoca, no lo maltrates. Yo he visto muchas veces como cuando los hijos caen en la drogadicción, son echados de la casa. He visto como padres cristianos también, como no cristianos, que cuando la hija sale embarazada, la echan de la casa. Y eso no es correcto. Recuerda, es tu sangre. Es el ser que nació de ti, producto del amor. Ellos creen en ti, confían en ti. Ese no es un problema, es una realidad que hay que enfrentar. Hija, hijo, vengan, vamos a conversar. Vamos a ver cómo enfrentamos esta realidad. Ese fue el trato que Dios le dio al hombre y a su esposa. En noveno lugar, encontramos en la palabra de Dios, en el capítulo 3, los versos del 15 al 24, cómo Dios dialoga con ellos y les dice: este será su castigo y tienen que salir del jardín del Edén. Ya Dios le había advertido en el capítulo 2, le dijo: de todo puedes comer menos de este fruto, porque el día que comas de este fruto, ciertamente vas a morir, comenzarás a morir. Y sabes, cuando Adán pecó, Dios no dijo: pobrecito, hay que perdonarle, no pasó nada, hijo, no te preocupes. No, tienes que recordar que la novena característica del padre cristiano es: cumple su promesa. Si prometiste algo a tu hijo y él cumplió su parte, cumple tú también. Si le advertiste para que no hiciera algo indebido y lo hizo, viene el castigo. Y no te hablo de castigo físico, por favor. Hay castigos diversos: emocional, psicológico, económico. El último es el castigo físico. Dios no agarró con una correa o un látigo y persiguió a Adán y a Eva. Los llamó, conversó, les hizo ver su falta y ellos aceptaron su castigo. Ese es el trato que hay que darle a los hijos. Conversa con ellos, hazle ver que se equivocaron y que acepten la consecuencia de su equivocación. Por último, vamos a ir a la palabra de Dios. Allí en el capítulo 3, el verso 21, dice la palabra lo siguiente: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué peculiar, ¿no? El hombre había hecho traje de hojas para cubrir su desnudez, pero Dios le da otro traje, pero para eso sacrificó corderos. Pero sabes una cosa, ellos asumieron su responsabilidad, salieron del Edén, pero algo que me llamó la atención fue que no salieron solos, Dios salió con ellos. Por eso a lo largo de la historia tú vas a encontrar que Dios está presente en la vida de todos sus hijos. No abandonó a sus hijos. Por lo tanto, la última característica que encontré en estos 3 primeros capítulos del Génesis es que el padre cristiano manifiesta empatía, especialmente en momentos de dificultad. Empatiza con el que se equivocó. No lo echa, lo ama. Ama a tu hijo. Desecha lo malo que hizo. Él es tu hijo. Ámalo, pero aborrece la actitud negativa que pudo cometer. Hay que aprender a separar eso. Yo tengo muchos errores y seguiré teniendo errores, pero cuando leo la palabra de Dios, yo también me doy cuenta y digo: hay tantos libros que pude haber conseguido, pude haberme alimentado de ese mensaje y no lo hice. Y por momentos digo: ¿por qué no supe antes lo que ahora conozco? ¿Sabes? Dios en su inmenso amor nos da la oportunidad. Hubo un hombre, un general del ejército de Napoleón, que educó a su hijo, lo llenó de valor y fue un ejemplo para él. Pero en la batalla contra Rusia,
el muchacho se acobardó, escapó del campo de batalla y regresó a Francia. Allí fue capturado, fue sentenciado a morir en la guillotina. Él tenía el mismo nombre que el padre, su único hijo. Cuando llamaron al muchacho para que se acercara, pusiera su cabeza sobre el tronco y el verdugo descargar el peso del hacha, el padre subió al cadalso, puso la cabeza sobre el tronco y en cuestión de segundos su cabeza rodó por el suelo. Ese padre dio la vida por su hijo porque lo amaba. En San Mateo 26 se encuentra el sufrimiento de Cristo y en el capítulo 27 se presenta la muerte del Señor. Y si tú has leído te vas a dar cuenta que se menciona que a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora nona, hubo tinieblas en Jerusalén. Hubo un tremendo eclipse. Muchos dicen que ese eclipse Dios lo trajo para no ver el sufrimiento de su hijo. Pero hay algo peculiar, porque cuando Cristo está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, alza la mirada al cielo y no ve nada porque está todo oscuro. Como humano no ve nada. ¿Y sabes por qué? Dios veló. Dios puso tinieblas para que no se pudieran ver. No fue porque Él no quería ver a su hijo sufrir. Fue porque Él no quería que su hijo viera al Padre Celestial llorar. Cuando tú y yo fallamos, Dios no se enoja. Dios llora. Por eso en su palabra hoy te ha dicho, hoy te ha mencionado que hay características que como padres tenemos que cumplir. Y en el Día del Padre es este mensaje. Te dije hace un rato que yo he cometido muchos errores. No sé cuántos habrás cometido tú. Pero si has cometido errores como yo, te pido que inclines tu cabeza, inclines tu corazón ante Dios y me acompañes en la oración. Querido Padre, nos acercamos a ti reconociendo nuestras faltas, nuestras debilidades y que quizá no hemos cumplido como padres la responsabilidad que tú nos has dado. Por eso invocamos tu nombre para pedirte tu perdón. Tú eres nuestro modelo. Eres el Padre que sí sabe serlo. Y en nuestra debilidad y en nuestros defectos, enséñanos a recordar que tú eres nuestro ejemplo y que nosotros somos ejemplo de nuestros hijos. Enséñanos a pedir perdón, tanto a ti por no cumplir, como a nuestros hijos y a nuestra esposa, por no ser lo que ellos esperaron que seamos. Pero Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas. Gracias por estar a nuestro lado y por hacernos sentir que necesitamos de ti y que debemos de amar a los que componen nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra esposa. Gracias, Padre, por hablarnos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, te deseo un bonito y feliz Día del Padre. No solamente este domingo, sino todos los días de tu vida. Recuerda, amar a Dios es reflejar su amor hacia nuestros hijos. Bendiciones.